Muy buenas, compañeros del metal. Aquí me tenéis con otro directo sorpresa, esta vez el jueves. Y quería haceros este directo porque he estado haciendo una pieza de cuchillería, una pieza muy mítica de la cuchillería americana. No se trata nada más y nada menos que de este Kepar que estáis viendo aquí. Tengo el vídeo más o menos preparado. Voy Voy a subir el vídeo de cómo he hecho este cuchillín que estáis viendo aquí, que es gracias a Brisa Knives. Como sabéis, Brisa es una empresa finlandesa que colabora con el grupo BS9 y que nos dio una serie de material para ir haciendo cuchillos, encabando cuchillos desde un nivel o desde otro nivel, pero hemos estado a lo largo de todo este tiempo, desde la segunda colaboración, que esta es la segunda, pues haciendo cuchillos. Y esto que estáis viendo aquí es el Kepar, un cuchillo histórico americano. Lo que he hecho es encavarlo. Ya veis, abedul rizado, que ya os digo, muy pronto, seguramente este fin de semana, tendréis cómo he hecho este cuchillo para que veáis lo sencillo. Muy buena Survival Mallorca. Buenas, Oscar. ¿De quién será el culpable de esto de Brisa? Sí. Pero, a ver, como veis, es un Kepar, es un cuchillo que pesa muy poquito. Es acero al carbono, es 80 CRV2, un acero al carbono muy bueno. Y de hecho corta, ¿eh? De hecho, haciendo el encabado, me corté y no me di ni cuenta de lo realmente lo que corta este cuchillín que estáis viendo aquí. Ya lo digo, en el vídeo que estoy preparando veréis cómo lo hago. Es muy sencillo, ¿eh? Es una cosa muy sencilla. Mirad, le he dado un poquito de ergonomía. Como veis, en el centro es más gordito que aquí y aquí en el final del cabo es aún un poquito más fino para que el dedo este vaya así a la mano, como veis. Pues este cuchillo va a ir para mi compañero Iván, para que lo revise él y le haga unas pruebecillas. Me ha sorprendido mucho lo que es la madera, el abedul rizado. El abedul rizado me ha sorprendido mucho porque al principio no parecía que tenía muy poquita beta, pero cuando le di el aceite de linaza, mirar la beta tan buena que ha quitado. Es como si hubiera mostrado el alma que tenía la madera. Es un cuchillo muy chulo, ¿eh? De hecho, seguramente en otras futuras colaboraciones con Brisa me haga con un Kepar, porque ya veis, un cuchillo que pesa muy poquito, ¿eh? Es increíble lo poco que pesa, no sé. Ya dará Iván las especificaciones de este cuchillo, ya hablará de él. Yo simplemente os estoy mostrando que es un cuchillo muy bonito, muy manejable, muy bushcraft, muy trampero, un cuchillo muy trampero. Tiene un ancho de hoja muy acorde al trabajo que desempeña. El típico punta drop point, más que nada, incluso una punta lanza, porque como veis es simétrico, más bien es una punta de lanza. Y ya veis, conlleva su cordón fiador, y los liners en negro y la verdad es que me ha sorprendido bastante la beta que ha mostrado después del aceite, ¿no? Bueno, yo no sé qué pensáis de este tipo de cuchillines. Es una manera muy fácil de haceros vuestro propio cuchillo. A ver, su calidad ya la digo yo, es la fabricante, yo no sé si conocéis la famosa marca finlandesa Enzo. Enzo es una marca de un prestigio indiscutible en la cuchillería mundial, pues Brisa es la matriz de Enzo y estos cuchillos, los cuchillos que muchas veces pone Brisa, que son más baratos, son Enzo. De hecho, vosotros cogéis un trapper de Brisa y cogéis un trapper de Enzo y son el mismo.
Los tratamientos son los mismos, son las hojas de Enzo y de otras marcas más finlandesas. Es una matriz que vende, además de utensilios o material para hacer cuchillos, también fabrica. Sí, es sinónimo, es lo que dice Oscar, sinónimo de calidad y la cuna de Enzo. Por eso, la calidad de Brisa es indiscutible, porque es la matriz de Enzo y de otras más, como digo. Así que por el tratamiento térmico de los materiales, o perdón, de las hojas, no hay problema y los materiales son magníficos, ya os lo digo yo. Así que podéis tener un Enzo hecho por vosotros o encabado por vosotros si queréis. A ver, podéis hacer un cuchillo desde cero, podéis coger una plancha de acero, que ellos venden plancha de acero y os venden todo, incluso las fundas las podéis hacer porque os venden el cuero, os venden de todo. Entonces es una marca de las potentes. Lo que pasa es que muchas veces las venden como Brisa. No sé si os acordáis, yo en la primera colaboración eh, encabé un Enzo. Encabé un Enzo que me dio Brisa. Y en la segunda colaboración, que ya tenéis el vídeo, buscar el vídeo, que es el Trapper es un Brisa, pero es un Enzo 115. Sería lo mismo, simplemente lo único que cambia es el logotipo, ¿no? Así que ya os lo digo, es lo mismo, Enzo y Brisa son lo mismo. Así que no, por la calidad no os preocupéis porque vais a tener un cuchillo bueno. De hecho, esto corta como el demonio. Ya os lo dije, casi me llevo la mitad del dedo y sin darme cuenta. Estaba lijando una de las cachas y la protección que le puse a la hoja que tenía puesto cartón se me movió hasta aquí y no me di cuenta y al pasar el dedo casi me llevo la punta del dedo. Así que corta como el demonio, ¿eh? Así que Iván ya le hará las pruebas y todo. Tenéis de todo, los remaches. Los liners no son es de fibra vulcanizada. No es fibra a fibra, es vulcanizada, con lo que se os adapta mejor a la espiga y queda muy, muy bien. Es lo que utilizamos. Nos dieron dos planchas de fibra, pero yo creo que las planchas de vulcanizada se adaptan muchísimo mejor a la cacha, ¿no? Me queda, me queda un poco por hacer, que ya os lo diré, ese es el siguiente paso hacia Brisa, o el siguiente paso de lo que nos ha dado Brisa. Sí, pues encavarlo, porque es lo que os digo, es adictivo, ¿no? Una vez que encabas uno, te queda bien, pues es adictivo, quieres más y más. Ya os lo digo, yo tengo el pugo que voy a encavar. Y Brisa ya nos ha dicho que si queremos más colaboración con ellos, que sin problema que nos mandan más material. Daros cuenta que nos han mandado creo que 11 cuchillos, ¿eh? Claro, es lo que dice Manu. Si lo miráis en tienda, el cuchillo va a ser mucho más caro. De hecho, el Trapper, que el último vídeo que hice, creo que está en ciento y pico de euros, ¿eh? Con funda y todo. Pero bueno, la funda, el cuchillo lo podéis encargar vosotros y hacer la funda y os sale muchísimo más barato. Y además, como ya visteis que en el vídeo del Trapper solo utilicé una lima, utilicé unas lijas y utilicé unos sargentos, además del epoxi. El epoxi también lo podéis comprar allí. Tenéis epoxi que seca en 30 minutos. Bueno, seca, se pone duro en 24 horas, ¿no? Pero ya que tú puedas trabajar con él son una media hora y luego lo tenéis de 5 minutos. Pero no, yo prefiero el de 30 porque te da tiempo a corregir errores por si se te va la pinza en algo, ¿no? Y tenéis los tornillos estos pasantes, que son unos tornillos que se atornillan y luego se elijan y quedan como remaches, ¿veis? Los tenéis en color cobre y los que tenéis en color plata. Si no os gusta el cobre, pues también quedarían bien en color plata. Y también tenéis los casquillos para el cordón fiador, ¿no? Y tenéis también las maderas, las tenéis. Este es una madera que es poquito rizada, ¿no? Pero tenéis una madera que ellos tienen que ponen súper rizada o algo por el estilo. Imaginaros cuando a ese tipo de madera les deis el aceite, os queda una madera fenomenal. Y mira que esta es bonita, ¿eh? Pero
con las otras deben de ser la leche. Y ya os digo, podéis incluso partir desde cero con planchas. O sea, tienen damascos de diferentes capas, tienen aceros al carbono, tienen Elmax. Lo que pasa que templar un Elmax ya no es fácil, ¿no? Ese tipo de aceros premium hay que tener experiencia templándolos, así que nada, yo no sé qué opináis de este tipo de empresas. Creo que hay alguna empresa española donde podéis comprar material, un estilo a este, pero que tenga detrás o debajo empresas tan importantes como Enzo y eso, muy poquitas, ¿eh? Así que nada, esto es lo que os quería mostrar hoy. No sé si queréis hablar de otro tema, si queréis preguntarme algo ahora que tengo tiempo, que me han echado del trabajo, porque desgraciadamente en los astilleros españoles y el de Ferrol ya no tiene carga de trabajo ninguna. Estamos terminando lo que es un barquito que le queda un mes, por eso ya me han echado, han quedado otros compañeros en el barco. Y ya no queda nada aquí. Ferrol se va a Ferrol y alrededores porque del astillero de Navantia depende miles de personas, pues nos vamos a quedar eh, con la cara partida. Así que ya a ver qué hacemos. Menos mal que mi mujer trabaja en lo que es la propia Navantia. Sobre madera de mango de calidad. Mira, incluso podéis ir al monte. El boj, lo que pasa es que el boj hay que saberlo secar también. El boj es que se utilizan sobre todo en las navajas de Taramundi y todo eso. Es una madera muy buena. Una vez que lo sabes secar, eso dura años. Bueno, que puede ir hasta vuestros nietos. Pero muy buena, Javi. Hay que saberlo, hay que saberlo tratar el boj, ¿eh? Porque tiene su secado. Si no se seca bien, pues se agrieta. En Galicia, en el norte de España, el boj es muy, muy común. Así que por eso también tiene un color amarillo muy, muy, muy bonito. Yo tenía un peón, no sé si un peón, una peonza, como queráis llamarle, que era de boj y aún lo tengo por ahí. Y es años y años de usarlo, ¿eh? Muy buena, Sedu. Así que nada, para los nuevos, estaba enseñando esto. Se lo tengo que mandar a Iván. Javi, tú ya sabes que se lo tengo que mandar a Iván para que Iván le haga una revisión y le haga unas pruebas. Le he hecho un vídeo para Brisa de cómo lo he encabado, porque Iván no tiene herramientas. Entonces lo he encabado yo y él lo que hará es revisarlo. Sí, a ver, es lo que decía ahí atrás para los nuevos. Parecía al principio que tenía muy, muy poquita beta, pero cuando le di el aceite de linaza, mirar, ha sacado el alma, la madera, ¿eh? Es muy, muy, muy bonita. Y es un cuchillo que no pesa nada. Esto sí que es un cuchillo que podéis llevar al campo. Lo me veis, no es muy, muy grande. Y es un cuchillo Bushcraft 100%, ¿no? Un vaciado plano y muy finito, no sé cuánto tendrá, 2 milímetros o por ahí, 2 milímetros y algo, no sé, por ahí andará. Ahora mismo no lo sé. Es muy ligero y corta muchísimo. Podéis usarlo para cualquier cosa, para trabajos en madera, para trampeo, para desollar algún animal, para lo que vosotros queráis. Si no os gusta la madera, que se os estropea, pues en Brisa tenéis la opción de comprar mi carta también. Compráis una planchita de mi carta de un color que le vaya bien si lo queréis poner vistoso, tienen también en mi cartas vistosas y mirar. Este a mí me gusta mucho, con los liners en negro, me gusta mucho. Tenemos nos mandaron 3 Kepar, creo, o 4. Sí, pide madera, pero bueno, si lo queréis que mi carta, de hecho, Borja tiene uno de los modelos que nos mandaron, creo que iban con las planchas en mi carta, una mi carta de color de, no sé, búfalo o algo del estilo que le llamaban. Pero bueno, no sé lo que va a hacer Borja, si le va a poner madera o al final le va a poner las mi cartas. Así que os da una serie de posibilidades inmensa, incluso podéis mezclarlos, ¿eh? Sabéis que podéis mezclar también diferentes materiales.
Hay maneras de acoplar estos diferentes materiales para que no se resquebrajen o con el uso no se separen, pero es posible ponerle, por ejemplo, imaginaros un tipo de madera aquí, otro tipo de madera aquí y el cabo de otro tipo, ¿no? Entonces quedan diferentes. Eso es jugar con los materiales que tienen brisa ahí, ¿no? Pues nada, este, ya os digo, es un cuchillo, diríamos, uno de los más importantes de la historia cuchillera americana. Este es un referente. Le preguntas a cualquier americano que tenga algo de idea y te dirá, sí, pues eso, rosa, azul, podéis ponérselo, ¿no? Lo que os decía un poquito de la historia, porque esto cualquier americano que sepa de la historia americana sabe quién es Keppard. O sea, y este era el cuchillo del trampero, ¿no? Tendría su fundita, pero su fundita, bueno, no tengo material yo aquí para hacer una fundita, sino que la haga Iván, a ver si da hecho la fundita. Pero bueno, sino que se la hagan, no es tanto, ¿no? Cojo un artesano o alguien le puede hacer la fundita de esto. Está muy chulo. A mí lo que me gusta es lo manejable que es, ¿eh? Como veis, esto es muy importante. Mira, fijaros, no voy a poner el dedo porque a ver si me voy a cortar otra vez. Pero como veis, el balance del cuchillo se va para atrás. Todo el peso. O una de Kydex de Edu. Pero bueno, si queréis hacerlo tradicional. Como veis, todo el peso, el balance se cae para atrás. Esto es muy bueno. Este cuchillo es muy manejable. Tanto en madera como a la hora de hacer otras cosas. Porque lo que es el peso del cuchillo, el balance se va para atrás. Buenos días, Iván. Mira, ahí está el dueño de esto. Estaba hablando de que voy a subir un vídeo el fin de semana de cómo lo he hecho. Te lo voy a mandar y tú ya lo revisas y le haces las pruebas. Así que estoy enseñando el cuchillín que es para ti. A ver, no esperar que sea de fábrica. Yo lo he intentado hacer lo mejor posible. Sí, es lo que dice Oscar. Siempre son unas personas o Brisa que tratan muy bien al cliente. Le estaba pensando si en la cacha hacérsela así, porque esto hay que tener mucho cuidado en la guarda a la hora de darle golpes porque no, porque hay mucho material y la madera es la madera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero le he puesto así para que el dedo sea muchísimo más cómodo, que no te clave solo lo que es la guarda solo del metal, de la espiga y te haga daño. Así he notado que es un poquito más cómodo y la ergonomía esta que le he dado no es completamente plana, como veis está gordita por el medio y aquí está, lo he aligerado un poco y aquí está más ligero aún, de forma que es mucho más cómodo, ya lo verás. Es cuadrado, lo he hecho no muy redondeado para que no gire tampoco el cuchillo. No, para que no gire mucho el cuchillo, pero bueno, es un cuchillo para lo que es, ¿eh? No es un cuchillo para darle mucha tralla porque veis, aunque lo aguanta, ¿eh? Lo aguanta, pero veis el espesor, esto es un cuchillo de bushcraft, de trampeo, No sé qué estáis hablando, pero... Bueno, pues nada, eso, que enseguida lo tendrá, ahora cuando pueda, se lo mandaré a Iván. Tengo que hacerle unas fotitos también para el vídeo y eso, para luego avisar a Brisa. No sé qué estáis hablando ahí del acero. El acero este es el 80 CRV2. Es un acero al carbono finlandés muy bueno. Sabéis que las minas finlandesas son muy conocidas porque, de hecho, una de las empresas de acero más importantes es Sandvik. No, hombre, no hace falta que, no hace falta que expliques por qué no lo puedes montar. Yo ya dije que no tienes herramienta. Simplemente te lo ha hecho este y tú es tuyo, porque es tu cuchillo. Es parte
de lo que hemos tratado con Brisa, nos ha mandado ciertos cuchillos, pues este es tu cuchillo, que no tienes herramienta para hacer esto, pues te lo hago yo, no hay problema ninguno, joder. No hace falta que expliques nada, Iván, simplemente dile que es de Brisa y ya está. Eso, que me perdí. Que nada, que sabéis que las minas de acero de Finlandia son muy conocidas porque el acero es muy, o perdón, el hierro es muy puro y tiene muy poquitas impurezas. Entonces, al hacer el acero, la aleación, salen aceros muy, muy buenos. Sobre todo Sambi, que tienen unas propiedades de retención de filo y fáciles de afilar muy buenas. Se acercan mucho a lo que es al carbón, los aceros inoxidables. Y el acero a carbono sueco, perdón, sueco, no finlandés. O bueno, finlandés, Suecia, todo por ahí, ¿no? Sandvik es sueca, pero también Finlandia, Noruega, por ahí, también tienen el acero de esa zona del norte de Europa, es muy bueno. Entonces, los aceros al carbono tienen muy buenas características también. Que aquí también te vendremos buenos aceros. Sí, el que sale de Algeciras es el de Victorinox. El de Victorinox sale de Algeciras, pero el hierro, sabe Dios de dónde viene. El acero ya hecho, pues tenéis en Algeciras, tenéis acero inox. ¿Cómo se llama ahora? No me sale, joder. Sí, el 420HC es el que usa Victorinox de Algeciras, de la acería de Algeciras. Sí, Acerinox, joder, sí, es que estaba pensando, ahora en el directo se me fue la pinza. De hecho, muchas veces si vas por Algeciras, yo cuando iba a Cádiz, cuando estaba trabajando allí, o a Estepona, que queda un poquito más para allá, aunque los tengo encontrado mucho antes, yo creo que cogían la ruta de la Plata para luego, no sé qué hacían por allí, pero bueno, veías los camiones con las bobinas de acero que ponían Victorinox, ¿no? Y venían de allí, de Algeciras. Y es el 420HC. Lo que pasa es que ellos lo llaman de otra manera. No sé cómo lo designa Victorinox. No sé qué CR o algo por el estilo, es como lo designa. Pero bueno, que sepáis que es el 4020HC. Voy a dejar el cuchillín aquí, que no me vaya a cortar otra vez, que así, que ya os lo digo, casi me llevo la punta del dedo sin enterarme. Bueno, pues nada, ya como sabéis los directos son media hora porque si se alarga mucho, sobre todo hablando yo solo y es que en el móvil... Sí, a ver, cada uno tiene las cualidades que tiene. A ver, ese cuchillo había que hacerlo, ¿no? De hecho, nos queda por aún uno pendiente, que no vino el material, que es un neck knife, que queda pendiente por hacer porque no vino el material, pero bueno. Pero este cuchillo había que hacerlo para enseñarlo a Brisa y es lo que quedamos es que en todos los canales iba a salir un cuchillo, así que este es el que va a enseñar Iván. Te lo he hecho con mucho cariño, Iván. No lo vayas a vender, ¿eh? Bueno, somos 10, nunca somos muchos, pero luego al final los directos los ve gente, ¿eh? Hay algún directo que tiene bastantes reproducciones, así que nada, hasta aquí hemos llegado, a no ser... No lo vendas, no lo vendas. No, además verás, cuando lo tengas en la mano te va a gustar mucho, no porque no el cabo, porque la haya encabado yo, sino el cuchillo en sí, la hoja, verás lo mucho que corta, ¿eh? Es una pasada, y además lo poquito que pesa y lo manejable que es, ¿eh? Es un cuchillo que es muy, muy, muy manejable, ya lo verás tú cuando está un poquito aceitado. Sí, a ver, ahora montaré el vídeo de este, lo veréis, y luego el vídeo del Puco, ahora que no tengo mucho que hacer, ya lo veréis. Veréis el vídeo del Puco. El Puco es pequeñito, tengo roble gris centenario, es roble gris lo que le voy a meter yo, ébano
y unos separadores amarillos. Y no sé si meterle algo más. No sé si meterle los blosters o las virolas, como queráis llamarle en español. Mm, no sé si ponerle algo más, ya lo digo, pero yo creo que la tonalidad gris de lo que es el roble gris, el ébano que es negro y los separadores amarillos le puede quedar bastante bien. Yo creo que de ese había dos. Frankie es el otro que va a hacer encavar el cuchillo ese. Ha mostrado en su Instagram fotos del Leuco, pero del Puco aún no le he visto fotos, no sé cómo va a hacer, creo que va a mezclar maderas. Yo ya os lo digo, lo que voy a hacer es poner ébano, el roble gris y los separadores amarillos, a ver cómo me queda, ¿eh? Yo la tengo en la mente que puede quedar bien, pero igual el resultado final no queda tan bien como yo pensaba, pero bueno, son cosas de andar experimentando, son cuchillos por los que no hemos pagado, así que, pero vamos a intentar que queden lo mejor posible y que queden bonitos, pero bueno, en caso de que no me guste siempre se puede desmontar, aunque después del epoxi es difícil, ¿eh? Pero bueno, ya se verá cómo hacemos. Bueno, no hay ninguna pregunta más, no queréis hablar de otro tema más. Hablamos de las maderas. Las maderas, pues mi suegro, por ejemplo, utiliza para encavar, utiliza eucalipto, utiliza cuerno. Ahora en su canal ha sacado una espada de esas, como dice Javier, que cortan. Yo he tenido varias en la mano. Son unos cuchillos que tienen el cabo gordo, ¿eh? Porque él tiene unas cachomanos que no veas. Entonces también está adaptado a su mano, pero tienen una capacidad de corte. Él también, donde pone el ojo, pone el cuchillo, ¿eh? Pero sí, he probado esos cuchillos y la verdad es que les da un afilado y un... Sí, a ver, el castaño también, pero un ojo, ¿eh? Todas estas maderas... Sí, mi suegro hace espada. Todas las maderas que vayáis a utilizar, si son naturales, si las vais a quitar de algún sitio natural, que estén bien secas para que luego no se agrieten y que estén estabilizadas. Tenéis que estabilizar la madera. Ojo, porque si no, con el tiempo van a ir a no ser que las tratéis muy bien, que las nutráis cada cierto tiempo, pero en las maderas hay que estabilizarlas. La manera de estabilizarlas es con aceite a través de un autoclave o de algún tipo de sustancia epoxi. Algún vídeo de sustancia epoxi con un autoclave lo hacéis para que entre bien en los poros y se estabilice la madera. Yo ya os dije cómo nutrir en una navaja de nieto, os dije cómo nutrir madera, que sabéis que yo no tengo autoclave, pero sí que tengo una máquina de envasado al vacío. Entonces lo que hago es meter aceite en una bolsita, metes la navajita y le metes el vacío. Entonces lo que va haciendo es ir chupando la madera, chupa el aceite y queda mejor que si le dais con un trapito. Yo a este le he dado, ya lo veréis en el vídeo, le he dado con un trapito, pero bueno, lo suyo era darle que entrara bien, ¿no? Pero esta madera ya está estabilizada. A ver, pero si no estabilizáis la madera, tenéis que nutrirla cada cierto tiempo, cuidarla, ¿eh? Pero normalmente yo creo que los artesanos estabilizan la madera, ¿eh? O compran madera estabilizada, porque ya os lo digo, no duran igual, ¿eh? Esta es madera estabilizada. Es madera trazada, o tratada, perdón, porque tratada para los hongos, tratada, ¿sabes? Porque las maderas, si no se cuidan bien, también cogen hongos, sobre todo si son cuchillos que vamos a usar, que siempre o la mano húmeda o vamos a usar líquidos o a la hora de despiezar un animal, la sangre, entonces todo eso va entrando y lo que va haciendo es meter hongo a lo que es la madera y si no está estabilizada la madera, si no la cuidáis, pues la madera no acaba bien, acaba deformándose. De hecho, si vosotros veis, yo tengo alguna navaja china, algún cuchillo chino que viene en madera
y que no, la madera no es estabilizada. La madera es cogida de ahí, la meten, le dan yo qué sé, con barniz o con lo que le da, y lo que hace la madera a lo largo del tiempo es deformarse. Lo veis en el remache, que igual el remache empieza a aflojar un poquito o ya empiezas a ver el espacio entre el remache y la esa. Esas son maderas que no están estabilizadas o no están bien secas. Por eso yo cuando hago las tacitas, ¿no? Ahora aquí mismo aquí no tengo una tacita, pero la última que tengo está en mi canal, la última que he hecho de olivo, esa que es en forma de corazón y todo eso. En la última que he hecho, esa madera está, si no son 2 o 3 años secando, es poco. De hecho, aún tengo cachos ahí con los que voy a hacer otra tacita que están secando aún, ¿eh? Así que de esta manera, eh, no sé, opiné el Arcos, no sé, Arcos, Arcos estabiliza las maderas, creo, ¿eh? De hecho, Arcos es, yo creo, con diferencia, pues no sé, pero si no estabiliza la madera para un cuchillo de cocina, no sé, pero Arcos lo que más tiene son materiales compuestos, ¿eh? La madera en los cuchillos, no sé, pero debería de estabilizarla porque son cuchillos de cocina. Me parece muy raro que Arcos no estabilice las maderas, pero bueno, sobre todo porque sabéis que Arcos es de lejos la empresa cuchillera más grande de España. De hecho, es la única que tiene propias máquinas de templado criogénico, y lo que tiene Arcos detrás es una pasada, ¿no? Eso es ya incluso a otro nivel. Arcos es una cosa ya que está en otro escalón. No, no es como, por ejemplo, ni Muela, ni JV, ni Nieto. Es una empresa que tiene una maquinaria ya que templa sus cuchillos, les da el tratamiento criogénico, tiene I+D, ¿sabéis? O sea que siempre, porque el volumen de mercado de Arcos es mundial, es una empresa internacional, con muy buen prestigio fuera. Entonces los materiales que utiliza son de primera. Pero bueno, hay ciertas maderas que no necesitan estabilizarse. El ébano, por ejemplo, es una madera muy densa que es muy difícil que se estropee. No sé qué tipo de madera, pero si, por ejemplo, encontráis un cuchillo y le vais a poner pino, le vais a poner otro tipo de ese, si no la tratáis bien, daros cuenta de que esa madera se va a deformar. No, no te entiendo con eso de que la madera se seca al tiempo, no sé. Dices al ambiente. Pero de todas maneras sí, pero totalmente, pero esas maderas es igual que, por ejemplo, las vigas de construcción. También se ezan, pero luego llevan un tratamiento, ¿sabes? Eso luego se trata la madera, no se deja al aire libre. No sé a qué os referís. Pero bueno. Eh, nada, ya llevamos 33 minutos, así que hasta aquí el directo de hoy. A ver si hago un directo mañana o por ahí. Dije que os avisaría, pero bueno, este tipo de directos, esperaros uno un día. Normalmente lo suelo hacer a esta hora, así que sobre las 10 las 11 por ahí. Eso es como tengo yo hecho los de hecho. Los de- Muchas gracias, de nada. Pero bueno, no sé lo que es muchas gracias, Sergio. No sé si estás hablando conmigo. Bueno, nada, ahí tengo los peces. Lo que sí es si alguien sabe de acuariofilia, ahí lo tenéis. Si alguien sabe de acuariofilia, sabe un poquito de peceras, a ver si le hago unas preguntas, que me lo diga aquí. Que, que tengo alguillas, como veis. Bueno, no, el agua no está verde, ¿eh? Pero sí que tengo alguillas de estas filamentosas. Y mira que tampoco le quiero meter productos, pero bueno, los peces están bien, ¿eh? Están ahí como Dios.
pero bueno, yo lo sifono todos los días, bueno, todos los días, perdón, todas las semanas. Gracias. Pero bueno, nada, esto, que me lío. Pero que me aparecen las algas, joder, no sé cómo acabarlas de quitar de todo, que no son un problema porque ya veis, no está eso lleno, simplemente me aparecen en las plantas que tengo. Tengo una planta ahí, tengo otra anubia, tengo una anubia fuera del acuario, la tengo en un vasito porque tiene un montón de algas y entonces no consigo quitarle las algas, ¿no? Entonces no sé cómo hacer para que no me salga tantas algas. He visto por ahí que si plantas más, si tienes más planta o el acuario, menos algas hay. Pero bueno, he de probar. Pero bueno, si sabéis alguno, ya os digo, sabéis alguno de peceras y todo eso, si me podéis dar un consejito para lo de las algas, que ya os lo digo, lo sifono todos los días, le cambio el agua, todo eso, bueno, lo de siempre, pero bueno, siguen apareciendo esas algas filamentosas. Es normal que aparezcan algas, pero a mí es que me aparecen. Eh, Mano, no sé si el Elmas lleva tratamiento criogénico. Igual no, igual Brisa no se lo da tratamiento criogénico. El tratamiento criogénico lo que hace es, ya os lo comentaré en algún vídeo, pero es mejorar el acero, el temple lo mejora por ciertas características, ya lo contaré en un vídeo, pero no, yo creo que por los precios que saca Brisa los que estoy hablando, sin saber, pero por el precio que tienen los S no creo que sea tratamiento criogénico. Lo que sí que yo sí que sé que hay empresa, por ejemplo, Arcos, de la que hablaba Survival World, eh, sí que Arcos tiene tratamientos criogénicos. Normalmente las piezas lo ponen, porque es una manera de llamar a la gente. "Oh, pues esto tiene tratamiento criogénico". Sé que hay algún cuchillo de muela que también lo lleva. Lo que hace el tratamiento criogénico es mejorar el temple, ya os lo diré. Las características de tenacidad y todo eso, ya os lo contaré en un vídeo, pero bueno. Sí, es la línea esa Nitrum y también tiene un filo ahora que le llama filo seda. No sé cómo hacen el filo seda, será pulido a espejo o algo por el estilo. Estuve mirando unos cuchillos de arcos ahí atrás y ponía también filo seda, Nitrum es bueno, esa línea que tiene. Bueno, pues nada, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.